Sean bienvenidos a este nuevo video de tiro parabólico. El día de hoy vamos a estar explicando qué es el tiro parabólico y ya en un próximo video vamos a estar haciendo un ejercicio con ello. Así que nada, entren y comencemos. Bueno, entonces vamos a partir con la teoría. Sí, y la definición es: el tiro parabólico es un movimiento de dos dimensiones donde la partícula está influenciada por la gravedad. Se compone de dos movimientos independientes entre sí, el horizontal o MRU y el vertical caída libre o MRU. Para entender esto, primero hay que saber que en este momento esto es un tema de cinemática, ¿sí? Y la cinemática es entender las partículas, cómo se mueven, no por qué se mueven. Porque se mueven ya entra en dinámica, ¿sí? Y todo esto hace parte del gran compendio que es el mecánica. Entonces me están diciendo que es un movimiento de dos dimensiones, o sea que la partícula se está moviendo al mismo tiempo en dos ejes, ¿sí? Eso es muy importante, por eso lo quise poner de un color de dos dimensiones. Después me dice que la partícula está influenciada por la gravedad. Esto es algo también importante. Lo que me está diciendo aquí, en una de esas dimensiones, la aceleración es conocida, es la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o también como se suele aproximar a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me dicen que se compone de dos movimientos independientes. O sea, que los dos movimientos, tanto el vertical como el horizontal, van a tener totalmente independencia entre sí. Y me dicen que el horizontal es MDU y el vertical es caída libre o MDU. Lo que me están diciendo acá es que en el horizontal, que es el desplazamiento, vamos a tomarlo como el MDU. Y la partícula en el eje horizontal no va a tener aceleración. Pero que en el eje vertical es donde sí va a tener una aceleración y se parece el movimiento a como si la partícula estuviera en caída libre. Entonces, vamos a hacer la acotación. Y es que la velocidad inicial de X va a ser igual siempre a la velocidad de X. Y la aceleración va a ser igual a la gravedad. Entonces, ya aquí tenemos un plan de cómo se hace el movimiento. Hay tiro parabólico, la proyectil, y se suele asemejar a una serie, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que sacar varias conclusiones. La primera, cuando la velocidad que aumenta, esto se ve dado que la velocidad que sube y después llega al punto máximo, ¿sí? a la altura máxima, donde la velocidad que es 0. Y después de que la velocidad llegada negativo, vamos viendo que va bajando en sentido contrario. Por tanto, la partícula cuando asciende tiene una velocidad de positiva y cuando desciende tiene una velocidad de positiva, ¿sí? La velocidad de X para los dos casos es lo mismo, como lo dijimos la vez pasada. Después tenemos que la velocidad de X más la velocidad de X igual a la velocidad como la velocidad general. Como nos vamos a afectar la velocidad del vector. Entonces, cuando decimos dos vectores, nos da la velocidad de vector. Aquí vemos que tengo este vector X que apunta hacia la derecha. Después le pongo este vector Y. Si pongo este vector acá y lo por cualquiera de los métodos que se utilizan, que sea el de en este caso punta cola, que es el que voy a tomar de referencia, tengo que si sumo este vector y lo sumo con este, me da trazo desde el inicio del primero hasta el final del último. Pongamos que este vector, como dije, eso que está acá, me da la velocidad general. Y lo mismo, aquí hay que tener en cuenta sobre todo el ángulo con el que se va a salir y el ángulo de los vectores, ¿sí? Después tengo que
La velocidad en el punto más alto, en este caso sería él sobre la velocidad en X, ¿sí? Es como que si la partícula, entendemos un poco desde la película, la partícula, llegamos, la tema sería que quedó en el punto máximo. Ahí la velocidad en Y es igual a 0. Y después vuelve a caer la velocidad en Y, vuelve la velocidad en Y, ¿sí? Entonces, para el punto donde la partícula está en el punto más alto, no hay velocidad en Y, pero sí hay velocidad en X. Por lo tanto, dice que la velocidad total en ese punto es igual a la velocidad en X. Y después tenemos que la velocidad es tangente a la curva. ¿Qué significa que sea tangente a la curva? Que va a pasar solo una línea y pasa por decirlo un punto que sea por la trayectoria. Y aquí se puede ver bien, sobre todo en este punto tangente a la curva, como que se estuviera yendo. Sí, como que si fuera una línea recta. ¿Me hago entender? Eso es lo que se suena en una tangente a la curva. Y sobre todo, más que en tiempo parabólico, es muy utilizada en movimiento curvilíneo uniforme. Y entonces tenemos unas propiedades del tiempo parabólico. La primera propiedad dice que el que llega más lejos es en que tiene un ángulo de 45 grados, ¿sí? Teniendo tienen una velocidad igual y ángulos diferentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes lanzan un proyectil muchas veces, ¿sí? Y con la misma velocidad. Y la vez en el punto donde va a quedar más lejos es justamente cuando usted lo lance a 45 grados. Y esto se puede demostrar fácilmente. La función, en este caso seno, es seno de 90 de 0 y la mitad 2 veces seno de 45. Por tanto, dado esa propiedad que nos da sobre todo la trigonometría, ahí deducimos que el que cae más lejos es el de 45 grados. La segunda es dos proyectiles con ángulos complementarios con la misma velocidad caen en el mismo sitio. ¿Qué son ángulos complementarios? Ángulos que entre sí suman 90 grados. Entonces lo podemos ver en la imagen. Si lanzamos un proyectil con 30 grados, con la misma velocidad que lanzamos un proyectil con 60 grados, sí. La velocidad, la altura máxima cuando lanzamos en 60 grados va a ser mayor. Pero al final en el eje X va a terminar cayendo ambos en el mismo sitio. Sí. Y en la tercera es un poco menos utilizada y es más para escribir otra cosa, pero la quería mencionar, y es que el comportamiento del tiempo parabólico es igual al de un fluido cuando sale por un agujero de un tapo, ¿sí? Ahora vamos con las ecuaciones del tiempo parabólico. La primera ecuación para x es x igual a x sub 0 más v sub 0 t. O sea, la proporción de x es igual a la proporción 0 más la velocidad es sub 0 de x por tiempo. La segunda es que ya la tomamos, que la velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial en x. Y que la aceleración en x es igual a 0. Estas ecuaciones, como se puede ver, son iguales a las mismas del mr, el movimiento de rectilíneo uniforme. Después tenemos las ecuaciones para el eje y, que y es igual a y sub 0 más v sub 0 t menos un medio de g por t cuadrado. Aquí como g, la gravedad por así decirlo es negativa, ¿sí? A es menos g. Entonces se suele tomar que de una vez diferencia la ecuación del m de agua, de una vez se pone negativo ya antes de comenzar en la ecuación, ¿sí? Antes de, porque igual g menos 9,8 o menos 10 más por menos más y más por menos y entonces por hacer ese tipo de cálculo de una vez se le pone negativo justamente ahí. La segunda ecuación es que v sub y es igual a v sub 0y menos gt, y la última es que la aceleración en y es igual a menos g. Como ya dije, estas ecuaciones son iguales a las del MR1. Y entonces tenemos unas ecuaciones llamadas ecuaciones directas, ¿sí? Estas ecuaciones nos permiten hallar ciertas cosas de manera más concreta
sobre el tiempo eólico. La primera ecuación es como que la ecuación de calcular la altura máxima. Entonces la ecuación para calcular la altura máxima pues de manera directa. Obviamente que ya lo estamos viendo en el siguiente video, que hay otra forma de calcular la altura máxima, pero con varias ecuaciones. Sí, y es que la velocidad inicial al cuadrado más el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. La segunda ecuación es la ecuación de hasta dónde llega más lejos el proyectil, y es la velocidad inicial al cuadrado más el seno doble del ángulo inicial, porque ya vemos que cuando se tira parábolicamente el ángulo y en la trayectoria va cambiando, ¿sí? Sobre todo en la altura máxima el ángulo es de 0 grados sobre 360 grados, y todo eso, toda esa ecuación va partido de la gravedad. Y por último, el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial sobre la gravedad. Como vemos, todas estas ecuaciones están muy relacionadas y sobre todo son gracias a las cantidades que ya mencioné. Y esto ya, hasta aquí llega el video de hoy. Ya en el siguiente video espero explorar un ejercicio de tira parabólica. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.